Vamos a empezar al tiro ya. Ya. Hola. Vamos a empezar en un segundo. Hoy día vamos a terminar todo lo de sólido rígido. Y voy a partir con el ejemplo en que estábamos haciendo en la clase pasada. Ustedes hicieron con Benjamín, en la ayudantía hicieron el problema de la rueda, perdón, de la pelota de ping-pong, y yo voy a terminar ahora el problema que habíamos empezado la vez pasada. Entonces terminamos. El problema del cilindro macizo o del disco macizo, el disco o cilindro macizo, como ustedes quieran, cilindro macizo. Entonces, les recuerdo lo que habíamos hecho. Teníamos un disco originalmente o un cilindro de masa M y radio R, y estaba girando en el sentido de los punteros del reloj con velocidad angular omega 0. Y lo poníamos sobre el suelo y al principio se va a resbalar. Al principio se resbala, aquí hay roce. Entonces, al principio resbala, al principio resbala. Y después se va tratando de, el roce lo fuerza a tratar de rodar. El roce con el suelo. Con el suelo. Lo hace rodar hasta que alcanza el régimen de rodar sin resbalar. Hasta que alcanza el régimen de rodar sin resbalar. Al régimen de rodar sin resbalar lo llamábamos RSR, resbalar. Era RSR. Y entonces aquí en la posición final ya lo tenemos. No me va a quedar del mismo radio, pero en fin. Más o menos me quedó el mismo radio. Pucha, me quedó feo. De nuevo me quedó feo, pero no importa. Ya ahí está rodando sin resbalar. Con velocidad angular B sub F y velocidad del centro masa B sub F. Acá la velocidad del centro masa es 0. Entonces lo depositamos en el suelo y está girando con velocidad angular omega 0 y se empieza a agarrar del suelo y el suelo lo empuja hacia adelante. La fuerza de roce lo tira hacia adelante, por supuesto. El cilindro que está rodando trata de tirar a toda la tierra para atrás, la tira hacia atrás, y la tierra le responde y le dice, ándate para adelante, y esa es la fuerza de roce la que lo tira para adelante. Y hasta que alcanza el régimen de rodar sin resbalar. Entonces, en la clase anterior nosotros calculamos el B sub F y el WF. Entonces, en la clase anterior, y para ello usamos conservación de momentum, usando que esta es la velocidad 0, este es un cerito, ¿ya? Entonces, que el momento angular con respecto al punto 0 se conserva. Y la razón que se conservaba, la ascensión, derivamos
WF y B sub F en términos de B sub 0. En términos de B sub 0. Y la razón por la cual se conserva el momentum angular con respecto al punto O es que no hay torque con respecto al punto O. El peso, hay tres fuerzas: el peso hacia abajo, la normal hacia arriba y la fuerza de roce hacia la derecha. Y la fuerza de roce podría ejercer un torque, pero el brazo, el vector que va desde O hasta el punto P en que está aplicada la fuerza de este roce, OP es paralelo a FR. Entonces, OP cruz FR es 0. Entonces, la fuerza de roce no hace torque. Obviamente, el peso y la normal hacen torque, pero uno, como el N y como tienen el mismo brazo y el N y el MG están dirigidos en distinta dirección, la suma de los dos torques se cancela. Así que el torque total con respecto al punto O, nosotros dijimos, es 0. Ya era la suma de tres términos. Uno era 0, el torque, entonces el torque con respecto a O era igual al torque del peso. Ahí. El, tor el torque del peso con respecto al punto, pongámoslo arriba, con respecto al punto O, más el torque que hace la normal con respecto al punto O, más el torque que hace la fuerza de roce con respecto al punto O. Este niño era 0 porque el brazo era paralelo a la fuerza y estos dos se cancelaban. Este era el torque de la normal, es igual a menos el torque del MG, porque tienen el mismo brazo y las fuerzas son contrarias. Entonces este niño es super 0 y esto era igual a la derivada del momento angular con respecto al punto O de t. Así que el L0 era conservado. Y comparábamos la situación inicial. Esta es la situación inicial. Fin. Esta es la situación final. Fin. Y de ahí dedujimos entonces el L0 inicial. Tiene que ser igual al L0 final. Y de aquí, calculando, usando el teorema de descomposición del momento angular con respecto al punto O, de aquí dedujimos que la velocidad F era igual a 1/3 de omega 0 y la velocidad F es igual a 1/3 R omega 0. Eso es lo que dedujimos en la clase pasada. Y acá usamos que está rodando sin resbalar, o sea, B sub F es igual a R por WF, que es la condición de rodar sin resbalar. ¿Ya? Así que ese problema lo hicimos enterito la clase pasada y quería calcular dos cosas más. Quería calcular qué distancia recorre y cuánto tiempo recorre hasta alcanzar un régimen. Entonces llamemos a esta distancia D, la distancia que recorre antes de llegar al régimen de rodar sin resbalar. Y calculemos también el tiempo T. Entonces D es la distancia que recorre el cilindro antes de llegar a estado de régimen de rodar sin resbalar, y T el tiempo que se demora en llegar al régimen. Y aquí hay un coeficiente de roce, mu, ¿ya? Que es coeficiente de roce dinámico, mu. ¿Ya? Entonces hay mermelada acá, alguien dejó sucia la mesa y por eso se agarra. Si fuera hielito nomás se quedaría en su lugar, pero hay roce. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la distancia, cuánto tiempo y cuánto el trabajo que hace la fuerza de roce? Esas son las tres cosas que vamos a calcular ahora. Entonces vamos a calcular D, la distancia que recorre antes de llegar al régimen, T, cuánto se demora en llegar al estado de régimen y W, el trabajo que hace la fuerza de roce. Entonces esta es la distancia que recorre antes de llegar al régimen, o sea, hasta llegar a rodar sin resbalar. Este es el tiempo que se demora, tiempo que demora en llegar a rodar sin resbalar. Y este es el trabajo que hace la fuerza de roce. Trabajo que hace, y eso tiene una pequeña novedad que hace la fuerza de roce. Entonces empecemos por los dos primeros, empecemos por la distancia y el tiempo y después calculamos el trabajo. ¿Les parece?
Ya, fantástico. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia? Bueno, este es un problema simple de las primeras cosas que vimos en mecánica. Tenemos un móvil que se mueve con una velocidad, acá la fuerza que lo acelera al, al cilindro es la fuerza de roce, y la fuerza de roce es una fuerza constante. Entonces, la fuerza de roce dinámico, fuerza de roce, voy a poner una letra FR chica, es igual al mu dinámico por la normal, y la normal es mg, así que es mu d por mg. Esa es la magnitud de la fuerza de roce y está dirigida hacia la derecha, es la que lo hace, lo empuja hacia adelante. Y por otro lado tenemos que la velocidad inicial, del centro de masa, el v inicial, era 0. El v inicial es la velocidad del centro de masa de este niño, y acá al final tiene la velocidad final, que era el vf, que hemos calculado antes. Entonces la velocidad final dijimos que era 1/3 de omega 0 por r. Ya, fantástico. Entonces tenemos un movimiento uniformemente acelerado, ¿ya? O sea, conocemos la fuerza, conocemos todo. Entonces se trata de las primeras cosas que hicimos en el jardín infantil, o sea, que le hicimos cuando estábamos viendo un movimiento uniformemente acelerado en una dimensión. Se trata de un movimiento uniformemente acelerado, uniformemente acelerado, o sea, una fuerza constante, digamos, ya, F de R es constante, y entonces conocemos la velocidad final y la conocemos la velocidad inicial. Entonces la aceleración, como nos enseñó el tío Newton, es la fuerza de roce partido por la masa. A la masa le pusimos m chico, yo creo, ¿no es cierto? M chico, ya, fantástico. Entonces es la fuerza de roce, que es mu d por mg partido por m. Entonces la aceleración uniforme es mu d por g, que obviamente tiene dimensiones de aceleración. Ya, fantástico. Y también como nos enseñaron los Merton College Calculators, cuando uno tiene un movimiento uniformemente acelerado, la velocidad final, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más a por t. ¿Ya? Y la velocidad inicial, el v0, o inicial le puse antes, ¿ya? Velocidad inicial. La velocidad, el movimiento acelerado, tenemos la fórmula que calculaban los Merton College Calculators. Ustedes ya se olvidaron de que eran los Merton College Calculators. Y esto era 0 más mu d por g por el tiempo. Y esto es la velocidad final, que dijimos que era 1/3 omega 0 por r. Entonces de ahí deducimos al tiro cuánto vale el tiempo. Entonces el tiempo que tarda en llegar a estado de régimen es 1/3 omega 0 por r partido por mu d por g. Y eso tiene las unidades correctas. Y fíjense una cosa, si el roce fuera 0, si mu sub d fuera 0, si tuviéramos hielito ahí, nunca llegaría a estado de régimen. El mu sub d si el mu sub d es 0, t es infinito, obviamente. Si el coeficiente de roce es 0, t es igual a infinito. Nunca llega a estado de régimen. Entonces, para que pueda rodar sin resbalar, se necesita roce. Se necesita mu sub d. Y finalmente la distancia, la distancia que recorre también la sabemos calcular. Si la posición, esta era la posición inicial, este era 0, este era d, ahí estaba el niño al principio, ahí está el niño al final, ¿no es cierto? Y sabemos la velocidad final, etcétera. Entonces, y sabemos cuánto vale la aceleración. Está acelerando con una aceleración súper uniforme, entonces la aceleración dijimos que era mu sub d por g. Mu sub d por g. Entonces, usando las fórmulas típicas cuando de movimiento uniformemente acelerado, ¿se acuerdan? X de t es igual a x en 0
más la velocidad inicial por t más un medio aceleración por tiempo cuadrado. Esto es lo que calculamos en el colegio para movimiento uniformemente acelerado. Esa es la fórmula de los Merton College Calculators. Entonces el X en 0 era 0, la velocidad inicial era 0, entonces, y el t es igual a t. Entonces, y esto es lo que llamamos la distancia que recorre. Entonces, la distancia que recorre va a ser igual a un medio, la aceleración, mu d por g, por el tiempo que se demora. Y el tiempo lo habíamos calculado. Entonces, es un tercio por omega 0 por r, la velocidad, partido por mu de g, todo eso al super cuadrado. Entonces, la distancia que recorre la podemos calcular, es un 18avo, 9, por el mu sub d por g se cancela con el de abajo aparte, y es omega 0 r al cuadrado, partido por mu sub d por g. Ya. Y ahora viene una pregunta por un 7 final en el ramo. Entonces, ya calculamos D, tenemos D y tenemos T también. El tiempo que se demora en llegar a estado de régimen lo conocemos. La distancia que recorre la conocemos. Y si mu sub D es 0, la distancia que recorre para llegar a estado de régimen, como nunca llega, va a ser infinito, digamos. O sea, se va a quedar, de hecho, se queda en su lugar, moviéndose. Nunca va a poder partir porque la fuerza de roce va a ser 0. Así que son medio locos. Ya, fantástico. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el trabajo? Ya. Ya. ¿Quién me dice cómo calcular el trabajo? ¿Y quién me dice por qué está mal si me... Bueno, hay dos propuestas para calcular el trabajo. Hay dos propuestas seguramente. ¿Cómo calculo el trabajo? ¿Cómo calculo el trabajo? Yo conozco. No quiero inducir a error, porque si lo induzco a error sería maldad. ¿Cómo calculo el trabajo? Que alguien me diga, por favor. Ya hay una primera propuesta de Martín. Entonces la primera propuesta es FR por D. Ya esa es la primera propuesta. ¿Quién está de acuerdo con esa propuesta? ¿Hay alguien que esté de acuerdo con esa propuesta? FR por D. Ya nadie se atreve, pero esa propuesta está mal. Está mal. Y ya vamos a ver por qué. Ya se los voy a explicar por qué. O sea, esa es la tentación. La fuerza de roce que la conocemos por D. Entonces, esa respuesta FR por D, vamos a demostrar que está mala. Y esto sería mu sub D por mg por D. Y esto es un 18 omega 0 R al cuadrado partido por mu sub D por G. Entonces, ese resultado nos daría un 18. El mu sub D por G se cancela y nos queda la masa por omega 0 por R al cuadrado. Y tiene unidades correctas, por lo menos Martin tiene unidades correctas. Es la masa por una velocidad al cuadrado. Así que tiene unidades correctas, pero esto está mal. Y ya les voy a decir por qué está mal. Tiene unidades correctas, pero está mal. Pero, ay, me salió perro. Correcta, pero el resultado está mal. Pero está mal. Y ya les voy a decir por qué está mal. Así que hagámoslo bien y después les digo por qué el resultado anterior no coincide con el resultado que vamos a obtener. Entonces, lo que vamos a demostrar es que el trabajo que hace la fuerza de roce, entonces la respuesta correcta es, la respuesta correcta es W igual a la pérdida de energía cinética. Entonces, el K inicial menos el K final por balance de energía. Por balance de energía. ¿Ya? Entonces, lo que pierde la energía de energía cinética va a ser justo el trabajo que hace la fuerza de roce.
Entonces, el K inicial lo conocemos. eh, por el teorema de descomposición debería ser, el inicial y el final debería ponérselo arriba. Inicial, final. Vamos a usar el teorema de descomposición. Entonces, usando el teorema de descomposición, esto va a ser el K del centro de masas inicial, más el K con respecto al centro de masa inicial. Pero el centro de masa no se está moviendo inicialmente, así que este niño es 0, 0, y este niño es igual a un medio por el I, por el momento de inercia, por omega 0 al cuadrado. Ya, el centro de masa no se mueve al principio, está girando en su lugar, entonces el K del centro de masa es super 0. Y el I es un medio de mr cuadrado, así que esto es un medio por un medio mr cuadrado por W0 cuadrado. Así que el resultado final es un cuarto m. Esto creo que lo habíamos hecho la vez pasada, pero en fin. Ya, fantástico. Ese es el K inicial. Y el K final, de nuevo usamos el teorema de descomposición, ese sería el K del centro de masa final más el K con respecto al centro de masa final. La energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación. Entonces el primero sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más un medio del I por omega final al cuadrado. Y el B sub F dijimos que era omega 0 R partido por 3 al cuadrado. Eso lo calculamos arriba. Y este niño es un medio por un medio M R cuadrado. Ay, ese es el I por el WF al cuadrado, que es un tercio de omega 0 al cuadrado. Fantástico. Y ahora sumamos todo. Entonces nos queda un medio m, es factor común. Y el omega 0 r cuadrado es factor común también. Y acá nos queda un noveno más un 9 por 2, 18. Un 18. Y este resultado es igual. Entonces puedo sacar, esto va a ser un 36 por m por W0 R cuadrado. Saqué 18 como factor común. Entonces va a ser 2 más 1, 3. Entonces esto sería, esto es 2 más 1 es 3. Así que esto es un 3 dividido por 36, es un doceavo m W0 por R cuadrado. Ya, fantástico. Entonces tengo la energía inicial, un cuarto, y esto es un doceavo. Entonces, finalmente, el trabajo, el trabajo va a ser la inicial, un cuarto m por W0 por R al cuadrado, menos un doceavo por m por W0 por R al cuadrado. Y saco factor común, m por W0 por R al cuadrado. Saco un 12 acá, y acá 2 en 4 es 3, y menos 1, entonces va a ser un sexto. 3 menos 1 es 2, partido por 2 es un sexto. Esto lo había calculado la vez pasada, pero en fin. Macanudo. Entonces, me sale el trabajo por balance de energía. El trabajo por balance de energía es un sexto de MW0 cuadrado. Y si lo hago por la fórmula de Martín, sale un 18avo. Entonces hay una diferencia. Es un 18avo o un sexto. Entonces, esto es distinto. Esto es distinto a un 18avo de M por W0 por R al cuadrado. Y alguien que me explique por qué. Si alguien me explica por qué, tiene un 7 final en la vida. ¿Por qué los resultados salen distintos? ¿Por qué por balance de energía sale un resultado y por aplicando el método de Martín sale otro resultado? ¿Por qué pasa eso?
Ya, Martín Rojas dice porque el primero no contempla el movimiento circular. Un poquito, lo que está sucediendo es lo siguiente, ¿no es cierto? El niño está resbalando, cuando el cilindro va avanzando está resbalando. Mm, Cuando está avanzando, acá en el régimen intermedio está resbalando, y la fuerza, entonces, el trabajo va a ser lo que resbala el niño por la fuerza de roce, y por eso no va a ser igual a a la distancia total, es la distancia que está rodando, ¿ya? ¿De acuerdo? Así que por eso nunca lo pueden hacer estos problemas en que resbala, está resbalando, así que debería ser el trabajo debería ser la fuerza de roce por una distancia, la distancia de resbalamiento, que no la puedo calcular, ¿ya? Es que al final, cuando está rodando sin resbalar, el punto en cuestión donde está aplicada la fuerza de roce, eh, en la fuerza de roce, el desplazamiento de ese punto de contacto sube para arriba, ¿ya? Y la fuerza de roce es perpendicular al punto de desplazamiento, al desplazamiento. Y ya no hace más trabajo. De hecho, la fuerza de roce al final del día es cero. Entonces, cuando ya está en régimen de rodar sin resbalar, no hay trabajo. Pero mientras tanto es la fuerza de roce por la distancia de resbalamiento. Y eso no lo puedo calcular en forma fácil. Así que no pueden, así que usar la fórmula original, esta fórmula, está mal. Y lo que pueden hacer es usar balance de energía de trabajo. Ya, fantástico. Entonces ahora vamos a hacer dos cosas. La primera, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis. Un pequeño paréntesis. Y después lo que quería hacer en la clase de hoy día, que son choques. Entonces vamos a ver un pequeño paréntesis ahora y después vamos a ver choques. Entonces, el pequeño paréntesis que quería hacer, que es bien general y es algo que ustedes yo creo que hicieron con Benjamín en clase, en ayudantía, es tomar un plano inclinado. Tomamos un plano inclinado del pendiente alfa. Ah, no, me quedó muy feo el plano inclinado. Entonces vamos a hacer el plano. Ahí. Ahí está el plano inclinado y esto tiene ángulo alfa. Y vamos a poner un cilindro o cualquier objeto acá. Está rodando sin resbalar. Ay, no, me quedó arriba. Ya acá no. Entonces tomemos un cilindro, el mismo cilindro de antes, con masa M radio R que está rodando sin resbalar hacia abajo. Entonces, aquí hay roce. Ay, perdón. Hay roce, lo voy a dibujar en rojito en roce. Bien, hay un mu. Y en realidad es mu estático en este caso. El tipo está rodando sin resbalar. Así que no hay una fuerza de roce dinámico. Lo que lo hace rodar siempre, el roce estático, el roce que está actuando entre el suelo y la rueda, es tal que es una fuerza de ligazón para que el cilindro ruede sin resbalar. ¿Ya? Entonces, la fuerza de es una fuerza de ligazón que está actuando y por eso es una fuerza de roce estático. ¿Ya? No hay, ¿por qué estático? Porque no hay desplazamiento del punto de contacto con respecto al suelo, por eso es estático. Si hubiera desplazamiento, si la rueda girara, entonces habría un roce dinámico, pero es estático, está girando sin resbalar, no se mueve, no hay un desplazamiento del punto de contacto. Ya, fantástico. Entonces la fuerza de roce lo trata de detener y va a estar actuando hacia arriba. Y hay tres fuerzas que serían el peso, la normal, el peso actuando sobre el centro de masa, la normal actuando sobre el punto de contacto y perpendicular a la superficie, y la fuerza de roce paralela a la superficie y hacia atrás. Ya, fantástico. Entonces, esto lo podemos hacer, si rueda sin resbalar, hay conservación de energía.
Entonces vamos a calcular cuánto vale la fuerza de roce, ¿ya? Entonces, o lo vamos a hacer por fuerza o por energía, pero hagámoslo por energía. Entonces, como rueda, para usar energía un ratito, como rueda sin resbalar, resbalar. No hay, no hay desplazamiento en el punto de contacto, entonces la fuerza de roce no hace trabajo, porque no hay desplazamiento del punto de contacto, de hecho el punto de contacto sube, así que es perpendicular al desplazamiento. Como rueda sin resbalar, se conserva la energía. Se conserva la energía. Y este es un problema que está dominado por la gravedad, y podemos elegir ejes así, este sería el eje X, este sería el eje, perdón, este es el eje Y, este es el eje X. Y vamos a, cuando el niño está acá, cuando parte, ahí está el centro de masa, vamos a llamar a esto el B igual 0. Entonces, desde el punto de vista de elegir el nivel de energía potencial, que es 0, vamos a elegirlo justo cuando el cilindro está en el vértice superior del plano inclinado. Ahí vamos a decir que ese es el B igual 0. Y esta distancia que recorre el centro de masa, perdón, la deberíamos poner en rojito. La distancia que recorre el centro de masa es X. Y la velocidad angular es omega. Entonces está el movimiento, el centro de masa se desplaza, hay una traslación del centro de masa a lo largo del plano inclinado y hay una rotación del cursorio rígido en torno al centro de masa dado por omega. Entonces, como rueda sin resbalar, el roce no hace trabajo, se conserva la energía y la energía inicial. Entonces, la energía es una constante y la energía la podemos escribir como energía cinética más energía potencial, como hemos hecho tantas veces en este curso. Y la energía cinética la descomponemos en energía de traslación más energía de rotación más energía potencial. Entonces tenemos que calcular cada uno de estos niños, ¿ya? La velocidad del centro de masa va a ser X punto. Entonces la velocidad del centro de masa va a ser X punto. El K sub Cm va a ser igual, como me enseñó mi mami, es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. O sea, un medio mx punto cuadrado. El momento angular la energía cinética con respecto al centro de masa va a ser igual a un medio por I por omega cuadrado. Y esto, el I si suponemos que es un disco macizo, es un medio m por r cuadrado. Y acá el omega cuadrado. Pero si rueda sin resbalar, si estamos en el régimen de rodar sin resbalar, como hemos visto 70 veces, el x punto es igual a omega r. ¿Ya? Entonces podemos escribir este niño como un cuarto m por r omega, pero eso es x punto al cuadrado. Entonces el K total va a ser la suma de los dos, va a ser un medio mx punto cuadrado más un cuarto mx punto cuadrado, que es igual a 3 cuartos mx punto cuadrado. Entonces ya sabemos la energía cinética, ya la ponemos en una super cajita y ahora escribimos la energía potencial. Y la energía potencial es fácil de calcular. El nivel 0 de energía potencial está arriba. Entonces hacemos el siguiente mono. Ahí está el centro de masa, ahí está originalmente. Este es el nivel 0 de energía potencial. Ahí me quedó feo, pero este es el B igual 0. Y esta es la distancia que ha recorrido. Y este ángulo es alfa, el mismo ángulo que está acá abajo. Entonces la altura que ha caído, el h, va a ser igual a x seno de alfa. Seno de alfa. ¿No es cierto? Esta es la altura que ha caído el cuerpo con respecto al nivel 0. Entonces, como me enseñó mi mami, esto va a ser menos mg. Menos porque está por debajo. mgh es igual a menos mg al x seno alfa.
Entonces, fantástico, la energía total va a ser la energía potencial más la energía E va a ser la energía cinética más la energía potencial. Es 3/4 m por x punto cuadrado menos m g x seno de alfa. Y la energía E es constante. Entonces, pero E es una constante. Por lo tanto, de con respecto al tiempo es súper cero. Y si derivamos la fórmula de arriba, usando la regla de la cadena, el dA de t, que es súper cero, va a ser igual a 3/4 de mx punto cuadrado, va a ser 3/4 por 2m por x punto por x 2 puntos, por la regla de la cadena. Y la derivada de la energía cinética, de la energía potencial, va a ser mg. Todos son constantes salvo el x, esto es x punto seno de alfa. Y esto es cero. Pero el niño no está estático, así que x punto no es cero. Puedo cancelarlo. Por Galileo, el m se cancela. Y finalmente concluimos que la aceleración con que está cayendo, si leemos todo esto, va a ser 4/6 o 2/3, 2/3 g seno de alfa. Bien, y lo ponemos en una cajita. Estamos ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es preguntar, ¿cuál es el mínimo roce que tiene que haber para que el pobre niño ruede sin resbalar? Porque si no hay roce, el tipo va a rodar sin resbalar. Entonces la pregunta súper importante es, ¿cuál es el mínimo valor de la mermelada que le pusimos, el mínimo valor de mu sub E, de roce estático, para que, para que estemos en régimen de rodar sin resbalar? Estemos en régimen de rodar sin resbalar. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde viene la pregunta? La fuerza de roce, cuando estamos en el caso estático y usamos el modelo de Amontons, nosotros sabemos que la fuerza de roce en el caso estático es menor o igual que la fuerza umbral por la normal. Y eso es igual a mu sub E por mg. Entonces, lo que tenemos que hacer, nosotros sabemos cuál es la aceleración de este niño. Y lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale la fuerza de roce. Tenemos que calcular ese niño, la fuerza de roce, y ver si supera o no a mu sub E por mg. Ya, fantástico. Entonces, calculemos la fuerza de roce. Esta es la situación. Sabemos, y este es el niño que cae. Y esta es la aceleración. La aceleración dijimos que era igual a 2/3 g seno de alfa. Entonces tenemos que ver la ecuación de movimiento del centro de masa en la dirección a lo largo de x. Entonces necesitamos, para calcular la fuerza de roce, necesitamos la ecuación de Newton a lo largo de Newton, la ecuación de Newton para el centro de masa a lo largo de x. A lo largo de x. Entonces, ¿quiénes son las fuerzas a lo largo de x? La normal no tiene ninguna componente a lo largo de x. Por otra parte está la fuerza de roce, que es nuestra gran incógnita. Y por otra parte está el peso. Y el peso sí tiene componente, este ángulo es alfa. El peso, la normal, no tiene ninguna componente a lo largo de x. ¿Ya? Este es el eje X. Ay, ese era la. Ay, las maté. Entonces, no hay el eje X, dijimos que era. Este es el eje X. Entonces, la normal no tiene componente a lo largo del eje X. Entonces, la fuerza a lo largo del eje X es igual. El roce
por supuesto que actúa y están en dirección contraria, es menos f de r. Y después el peso, dijimos que es la componente a lo largo de y es mg coseno alfa y a lo largo de x es mg seno de alfa. Y esto debería ser igual a la masa por la aceleración. Entonces m por x 2 puntos. Y esto es igual a 2/3 mg seno de alfa. Y de ahí podemos despejar la fuerza de Rosse. ¿Se fijan? Menos FR más mg seno alfa es igual a mx 2 puntos. Sabemos el x 2 puntos, etcétera, etcétera. Y por tanto, en la fuerza de Rosse la calculamos. Y es 1 menos 2/3 es 1/3. Entonces la calculamos y nos queda eso. Y eso tiene que ser igual, para que no resbale, tiene que ser igual a la menor o igual que a la fuerza umbral, que es mu sub e por mg. Entonces, esto implica, para que no resbale, que el mg se cancela. Este niño se fue. Chum, 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 chum. Y el mu sub e va a tener que ser mayor o igual que 1/3 g seno alfa. Entonces, ese es el mínimo coeficiente de roce estático para que ruede sin resbalar es igual a 1/3 de g seno alfa. Si el mu sub e es menor que 1/3 de g seno alfa, entonces no alcanza a aguantarlo y el pobre cilindro va a rodar resbalando. Ya, fantástico. Entonces ese era el pequeño paréntesis que quería hacerle ahora. Y ahora vamos a hacer el último pedazo que quería hacer en esta clase, que es choques con conservación de momento angular. Entonces vamos a cambiar de hoja. Bueno, no lo voy a hacer acá mismo. Entonces, último tema. Choques que involucran sólidos rígidos. Involucran. Y vamos a hacer choque elástico, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Sólidos rígidos. Vamos a hacer choque elástico para no fregar demasiado elástico. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué? No entiendo por qué el coeficiente de roce estático, o sea, como que la presión queda aún con Ah, no, G. SG las maté, perdón. Perdón, siempre meto las patas. SG no tiene. El G se había cancelado. ¡Ah! Ah, ya, buenísimo. No, no, buenísimo, malísimo. Ya, perdón. Ya, perdón. Perdón. Que soy tonto. Justo dije que se cancelaba. No puede tener el Musue adimensional. Ya, gracias por salvarme. O sea, me salvaste la vida, pero me la mataste también. Así que gracias por todo. Ya, entonces ahora vamos a hacer el último tema, que son choques que involucran sólidos rígidos. Y vamos a hacer un solo ejemplo, a través de un ejemplo. A través. Y es un ejemplo típico, de un ejemplo típico. Gracias por salvarme, ¿ya? Ya, entonces el ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Voy a hacer una hoja nueva. Vamos a tener una mesa. Ya, una mesa. Achurada así la mesa. Ya. No hay roce, no me importa el roce. Y acá hay un bloque de masa M. Y acá vamos a dibujar un punto fijo. Y vamos a dibujar una varilla de masa M y largo N. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a separar la varilla de la vertical y este es un punto fijo. El O es un eje, ese achuradito azul es un eje. Entonces va a venir la varilla, ¡pum! Y le va a pegar al bloque. ¡Pah! ¿Ya? ¿Ya? Entonces tengo la varilla y le pega un súper, ¡pah! Le pega al bloque de masa M. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad
final del centro masa de la varilla y del bloque. Entonces, supongamos que la situación inicial de la varilla es así. Supongamos que está puesta así, horizontal, ¿ya? Y la dejamos caer. Y se va a ir. ¡Pah! Y le pega. La pregunta es, ¿cuánto vale si la varilla tiene si esto es largo L y la estamos suspendiendo de arriba? O sea, esta distancia L, ¿ya? La estoy suponiendo del borde de arriba. Esa no es, esta distancia chiquitita, no la considero. ¡Pah! Y le pega. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad final de la varilla? V final de la varilla. ¿Y cuál es la velocidad final del bloque? Después del choque. Después del choque. Entonces ese es el problema que vamos a hacer y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Ya, fantástico. Entonces, y vamos a hacer suponer que es choque elástico. Choque elástico. Elástico. Entonces se conserva la energía. Esa es la palabra clave para nosotros. Si es choque elástico, se conserva la energía. Ya más ganó. Entonces lo primero que tenemos que hacer, lo estamos dejando caer desde la posición horizontal. Y la pregunta es primero cuál es la velocidad justo antes del choque. Entonces, justo antes del choque, el bloque estaba quieto. Justo antes del choque, la velocidad inicial del bloque es súper cero. No sabe la que le va a venir. Está quietito en la mesa y le van a pegar un pape. ¿Ya? Entonces, justo antes del choque, la velocidad inicial del bloque es cero y la velocidad inicial de la varilla la tenemos que calcular. Entonces, ¿cómo calculamos esto es un problema que involucra también el movimiento del sólido rígido? ¿Cómo lo calculamos? Entonces, originalmente la varilla estaba en la posición horizontal y, y se va a mover y va a alcanzar esta posición. No me quedaron las dos, la varilla tiene siempre el mismo largo, no me quedo viendo el mismo largo, a lo mejor debería borrarle un cachito ahí para que queden más o menos igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más o menos por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya más ganó, ahí está más o menos bien. Ya, entonces tenemos que calcular, entonces el potencial cero ahí tiene potencial cero, y la varilla vamos a suponer que es homogénea. Ahí está esto es L medios. La posición del centro de masa desde el punto de arriba, donde la estamos suspendiendo. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad inicial de la varilla justo antes del choque? ¿Qué hacemos? Ah, ya, perdón. Me están preguntando la página 9. Ay, perdón, no lo había visto en el chat. La página La 9, 8, profe, me equivoqué, la anterior. ya. ¿Esa? Sí, esa. Perfecto. Gracias. Ahí. Ya, mientras tanto, mientras dejo la página 8, la pregunta es, ¿cómo calculo la velocidad justo antes del choque de la varilla? O sea, la varilla inicialmente estaba ahí y la dejo caer. ¿Cuál es la velocidad del centro masa de la varilla justo cuando llega abajo? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo calculo la velocidad del centro masa de la varilla justo en este momento? Inicialmente tiene una velocidad cero y acá el centro de masa va a tener una velocidad que quiero calcular, que es la velocidad inicial, o sea, antes del choque del centro de masa. Y aquí era cero. ¿Qué método uso? Ya, Martín tiene razón. Usamos conservación de energía. Entonces, para calcular la velocidad antes del choque de centro de masa a la varilla, usamos conservación de energía. CSV, conservación de energía. ¿Ya? Ya, fantástico. Entonces, si el nivel cero de energía potencial es justo en la posición arriba, entonces la energía inicial va a ser la energía cinética.
K inicial más B inicial. O sea, perdón, no, es que estoy confundiendo la palabra inicial, porque eso inicial es antes del choque. Entonces, en la posición 1. En la posición 1. 1 en la posición arriba, 2 en la posición abajo. Entonces, arriba estoy en reposo, energía cinética 0. Y potencial gravitatorio, ese es el nivel de potencial, así que es 0 también. Así que la energía 1 en la situación 1 es súper 0. La energía 2 va a ser la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2. Eso no al cuadrado, es en 2. Se pone un circulito. 1, 1, 2 y 2 y 2 y 1. Entonces tenemos que calcular V sub 2. Ya, el centro de masa, entonces el V sub 2 es súper fácil porque estamos a una distancia de L medios. El centro de masa está en la mitad de la varilla. Entonces la energía potencial va a ser la masa menos. ¿Y cómo le pusimos a la masa? M grande. Menos mg por h. H es L medio. Entonces estamos en una distancia de L medios del nivel 0 de energía potencial. Así que ese es fácil. Y la energía K2, como me enseñó mi mami, por el teorema de descomposición, es la energía del centro de masa, la energía con respecto al centro de masa. Y la energía del centro de masa es igual a un medio por m por lo que llamamos la velocidad inicial, la velocidad que queremos calcular en la posición 2. En la posición 2 al cuadrado. Y la energía con respecto al centro de masa es un medio I por omega 2 al cuadrado. Pero el centro de masa está describiendo un circulito, ¿se fijan? El centro de masa está moviéndose acá. Ay, no, el centro de masa está ahorrándome todo. Entonces acá se mueve en un círculo el centro de masa. ¿Ya? La trayectoria del centro de masa es un círculo radio L medio. Entonces nosotros sabemos, por todo lo que sabemos de movimiento circular, el centro de masa se mueve en un círculo. Ñan, 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 ñan. Entonces la velocidad en la situación 2 va a ser igual a omega en la situación 2 por el radio. Y el radio es L medio. Así que el centro de masas está haciendo un movimiento en un círculo de radio L medios. Y entonces la velocidad es tangencial al círculo y es igual a r teta punto. Eso es lo que aprendimos en polares. B es igual a r teta punto. El r es L medios, el teta punto es omega. Ya, fantástico. Entonces, esa es la situación. Y esto lo podemos escribir entonces, es un medio por m por b sub 2 al cuadrado más un medio. El momento de inercia de la varilla es ml cuadrado. Y el omega 2 dijimos que era L medio. Perdón. Omega. ¿Qué dijimos? Omega es 2 partido por L. Entonces este es omega cuadrado y este niño es 2 partido por L por B sub 2 al cuadrado. Entonces hacemos toda esa suma y nos va a quedar igual a un medio m por b sub 2 al cuadrado, más nos queda 4 arriba, 12 abajo, nos queda un tercio, un sexto. 4 partido por 2, un sexto, m, y el l cuadrado se cancela, b sub 2 al cuadrado. Y un medio más un sexto es 2 sextos, esto es 4 sextos es 2 tercios. M por b sub 2 al cuadrado. ¿No es cierto? Podemos factorizar 6 en 2 es 3, más 1, 4, dividido por 2 y nos queda eso. Así que la energía cinética al final es 2 tercios m por la velocidad que queremos calcular. Esto lo llamamos la velocidad inicial antes del choque al cuadrado. Ya, fantástico. Esto también lo podríamos haber calculado como un medio I0
omega cuadrado. Omega cuadrado. Ya, el I no con respecto al centro de masa, sino que con el I0. Pero ustedes hacen ese cálculo en forma separada. Ya, y les va a quedar fantástico. Me va a quedar fantástico, no sé si me va a quedar fantástico. 4 por 2, y 0 un tercio. Me va a quedar fantástico. Les da el mismo resultado. Así que pueden hacerlo así o así como lo hice yo. Ya, fantástico. Entonces, la energía en 2 va a ser igual a la energía cinética, 2 tercios m por v sub 2 al cuadrado, menos, dijimos, mgl medios. Menos mgl medios. Y eso tiene que ser igual a E sub 1, y eso dijimos que era 0. Por lo tanto, el v sub 2 al cuadrado, el m se canceló, como me enseñó el tío Galileo. Ese m se canceló. Y nos queda 3 cuartos. 3 cuartos. Fantástico por GL. Por GL. Y le podemos sacar en la raíz. Entonces, la velocidad en 2 es igual a la raíz de 3 cuartos GL. Y esa es la velocidad que tiene el centro de masa justo antes del choque. Esto es lo que llamamos la velocidad inicial de la varilla. Inicial significa justo antes del choque. Justo antes del choque. Entonces tenemos dos señores, tenemos el bloquecito, chan, 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 y la varillita. Ahí está el centro de masa, y esto está sujeto en el punto de arriba, ahí, ahí. Y este niño es la velocidad 2 que vamos a calcular, y este bloque tiene velocidad 0. Entonces viene la varilla y le pega un manso pape al bloque. Y se va a producir un choque. Super choque. Super choque. No, pongámosle choque nomás. Choque. Y salen estrellitas y todo. Choca. Le pega al bloque. Ya, fantástico. Entonces tenemos que... esta es la velocidad inicial justo antes del bloque. Uno tiene 0 y el otro tiene raíz de 3 cuartos GL. Y la pregunta es cuánto vale la velocidad final del bloque. Final del bloque. ¿Y cuánto vale la velocidad final de la varilla? Tengo dos incógnitas. ¿Y cuánto vale el pape que le pegué? También podemos calcular impulso y qué sé yo. Entonces tengo dos ecuaciones, perdón, dos incógnitas. La pregunta es, ¿cómo calculo estas dos incógnitas? Por un 7 final en el ramo. ¿Cómo calculo esto? Tengo... Ya, ¿cómo calculo la velocidad final del bloque? O sea, conozco la velocidad inicial del bloque, conozco la velocidad inicial. Perdón. Conozco la velocidad inicial del bloque. Esa es 0. Y conozco la velocidad inicial de la varilla, que está yendo hacia la izquierda con raíz de 3 cuartos. Y tengo que calcular dos incógnitas. El choque es elástico y necesito calcular la velocidad final del bloque y la velocidad final de la varilla. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por favor, ayuda. Me tienen que ayudar. No sé cómo hacerlo. No hay un alma buena persona que me ayude. Por favor, por favor, por favor. Siempre para los choques usábamos leyes de conservación. ¿Qué se conserva en este caso? Bien, Ignacio dice conservación de momento angular. ¿Y qué otra conservación? Necesito dos ecuaciones de conservación. Energía.
Entonces, Ignacio me dice conservación de momento angular y energía. Ya. Y después vamos a discutir por qué esa y no otra. Digamos. Entonces, CMA va a ser conservación de momento angular y CE energía. Entonces, esto es conservación de energía. Y esto es conservación. Me quedó feísima la energía. Energía. Y esto es conservación de momento angular. Pero en la conservación de momento angular tenemos que ser súper cuidadosos. De momento angular. Ya, fantástico. Ignacio, pero cuando uno hace conservación de momento angular, tienes que recordar que el momento angular depende del punto con respecto al cual lo estoy calculando. Entonces, cuando uno dice conservación de momento angular, tiene que especificar con respecto a qué punto. Ignacio, tú tienes la palabra ahora. ¿Con respecto a qué punto se conserva el momento angular? ¿Con respecto a qué punto tengo que calcular el momento angular para que se conserve? Ignacio, ayuda. Al punto O. ¿Se fijan cuáles son en este caso hay eh, fuerzas, hay fuerzas impulsivas tremendas, ¿no es cierto? Cuando este niño le está pegando, ¡pah! Le pega, hay una fuerza interna impulsiva, este le da un tremendo. Entonces dibujemos las fuerzas impulsivas, que son las fuerzas gigantes. Esa es una tremenda fuerza impulsiva que le da la varilla al bloque. ¡Pah! Y el bloque, por acción o reacción, le contesta a la varilla y le aplica una. Eso actúa sobre el centro de masa. Y esto es una tremenda fuerza impulsiva que le devuelve por la ley de acción o reacción. Entonces, esas fuerzas negras son impulsivas. ¡Pah! Lo único que veo en el choque es tremenda fuerza. El tremendo pape que le pega la varilla al bloque y la tremenda fuerza que le devuelve el bloque a la varilla y dice: no me friegues. Y también el otro punto donde hay una tremenda fuerza impulsiva es en el punto O. El punto O, hay un punto que está suspendiendo todo este aparato, y entonces cuando le devuelven el impulso al bloque, acaba de una tremenda reacción, que ni siquiera sepa dónde apunta, pero entonces son las tres fuerzas impulsivas. Uno está actuando sobre el centro, sobre la varilla hay dos, el pape que le devuelve el bloque actúa sobre el centro de masa, y si fuera actuando solo eso, el pobre centro de masa saldría cascando hacia la izquierda. Pero, o sea, y se saldría del eje. Entonces el eje dice: yo tengo que aguantar. Entonces hace una tremenda fuerza, una reacción que la puedo calcular arriba. Entonces hay tres fuerzas impulsivas. También hay otras fuerzas como el peso, pero el peso es una fuerza chiquitita. Estas son papes, grandes papes. Entonces los tres grandes papes son el pape que le pega y que actúa sobre el centro de masa de este bloque en realidad. Ahí, el pape que le pega la varilla al bloque, el pape que le devuelve el bloque a la varilla y la fuerza de reacción que hace el clavo. Entonces, estas son fuerzas internas. Entonces, el sistema consiste en todo el aparato. Entonces, nuestro sistema consiste en el conjunto varilla-bloque. Así que hay dos papes que son internos. Este pape y este pape son internos. Y la única fuerza pape externo es la fuerza de reacción que hace el eje de rotación en el punto O. Entonces, por eso no se conserva el momentum lineal. Hay una fuerza externa impulsiva del R. Entonces no hay conservación de momentum. No hay, porque hay una fuerza, hay un pape externo, porque hay un impulso, una fuerza impulsiva, digamos. Una fuerza impulsiva. R actuando sobre externa. Entonces no se conserva el momentum, como los choques típicos que veíamos, no se conserva el momentum lineal del sistema, porque hay una fuerza externa. Pero sí se conserva el momento angular
con el momento angular con respecto al punto O. Con respecto al punto O. Y hay conservación de energía. Entonces vamos a escribir todas las ecuaciones y terminamos. ¿Ya? Y no se conserva el momentum. El momentum lineal no se conserva el momento angular. Ese es el teorema de Ignacio. Y se conserva también la energía, ese es el teorema de Daniel. Entonces hagamos la conservación de energía. Entonces la energía justo antes del choque, antes del choque y después del choque. Después. Entonces la energía antes del choque, el único que tiene energía antes del choque es la varilla. Y dijimos, va a ser justo la que acabamos de calcular, es que es la energía. El peso importa un pepino, porque no hay es justo antes del choque y justo después del choque. Así que el peso no interviene. Lo único que importa es la energía cinética. Y la energía cinética de la varilla dijimos que era igual al 2/3 mv2 al cuadrado. Y eso es igual dijimos entonces, antes del choque es 2/3 m por la velocidad inicial de la varilla al cuadrado. Y eso dijimos que era 2/3 m y la velocidad inicial era 3/4 gl. Entonces por 3/4 gl. Así que es 1/2 mgl. Esa es la energía cinética. Esto vamos a ponerlo después. Porque el bloque tiene energía cinética 0. Entonces la energía cinética antes, justo antes, inicial, es la energía de la varilla nomás, porque el bloque tiene energía cinética 0. Entonces inicial es el K inicial de la varilla más el K inicial del bloque. Y este niño es super 0, como dijimos. Y este niño es eso. Así que el K inicial de todo el sistema va a ser igual a 1/2 mgl. Fantástico. Y después del choque, va a ser dos incógnitas. Va a ser igual a el K final de la varilla y el K final del bloque. Entonces el K final del bloque es súper fácil porque es 1/2 de la masa m del bloque por la velocidad final del bloque. Final al cuadrado. Así que se lo sabemos. Y el K final de la varilla va a ser igual a, por el teorema de descomposición, va a ser igual a 1/2 de m por la velocidad final de la varilla al cuadrado más 1/2 de i omega de la varilla final al cuadrado. ¿Ya? Por el teorema de descomposición. Entonces calculemos el K final. El K final va a ser igual a 1/2 m por velocidad de la varilla. Hay velocidad de la varilla final al cuadrado más 1/2. El i de la varilla es 1/12 ml cuadrado. Y la velocidad angular final de la varilla al cuadrado. Pero nosotros dijimos la pobre varilla, la relación entre el B de la varilla final es igual. El centro de masa, ¿no es cierto? Está describiendo un círculo radio L medios, así que es L medios. Es lo mismo de antes. Pero, así que si sumamos todas estas cosas, nos queda 1/2. Y este ejercicio ya lo habíamos hecho anteriormente. Y acá nos queda 1/2 por 1/12 por ml cuadrado por el omega f, que es 2 b sub f varilla, partido por l al cuadrado. Entonces nos queda al final del día el K final de la varilla, este es el K final de la varilla, es igual, nos queda 4 dividido por 2 es 3, es 1/6 más 1/2, entonces son 2/3, 2/3 m por b sub f al cuadrado. El mismo cálculo que habíamos hecho anteriormente ahí arriba. El mismo cálculo de arriba, pero con la velocidad final al cuadrado. Ya, fantástico. Entonces la energía final
el K de la varilla, dijimos que era igual a 2/3 M B sub F. Ay, eso lo escribí mal. El B de la varilla final al cuadrado. Entonces, es M con la velocidad B de la varilla final al cuadrado. Entonces, la primera ecuación, que es la ecuación de Daniel, nos dice que la energía cinética inicial, medio mgl, es igual a un medio m, velocidad del bloque final al cuadrado, más 2/3 m final de la varilla al cuadrado. Esa es la primera ecuación. Ya. Se llama la ecuación de Daniel. ¿Ya? Esto es conservación de energía. O ecuación de Daniel. Y ahora hacemos la ecuación de Ignacio. Ya, fantástico. Entonces, la ecuación de Ignacio ahora es la conservación de momento angular con respecto al punto O. Ya, fantástico. Entonces tenemos que saber cuánto vale el momento angular de total del sistema con respecto a O inicial es igual al L0 final. Y esto es la suma de dos momentos angulares del L0 inicial de la varilla. Ah, no, lo voy a dibujar más abajo. Ya, fantástico. Entonces el L0, el L de la varilla con respecto al punto O inicial, más el L, esto es momento angular. Se creen vectores, pero todo va a ser en la dirección K del bloque inicial, es igual al L0 final de la varilla con respecto al punto O, más el L final del bloque con respecto al punto O. El bloque inicialmente estaba en reposo. Ah, ya, Martín me pregunta, ¿por qué no hay energía potencial? Esa es la mejor pregunta que me han hecho en todo el semestre. ¿Ya? Te fijas, en el momento del choque, es el momento en que le pego un pape al bloque y estoy calculando justo lo que pasa antes del choque y después del choque. Y los niños no se han movido, o sea, justo antes y justo después no se han movido, recién se están empezando a mover. Entonces, antes del choque y después del choque, la energía potencial del bloque y la energía potencial de la varilla van a ser las mismas que el final. Entonces, cuando digo conservación de energía, me puedo olvidar de la energía potencial porque les va a agregar a los dos la misma energía potencial. No se han movido de su escritorio antes y después. ¿Estás de acuerdo, Martín? ¿Estás de acuerdo o no? Ya. Entonces, lo único que importa es la energía cinética. Ahora, el bloque no se mueve, así que este niño es cero. Y el momento angular, vamos a suponer que la dirección K es la dirección que sale de la pizarra, ¿no es cierto? Y este niño está saliendo con velocidad omega. Ay. Entonces, ahí está la varilla con respecto al punto O y se está moviendo con velocidad W después del choque, W de la varilla final. Entonces, y inicial también. Entonces, el L0 inicial, el L de la varilla 0 inicial, va a ser igual al I con respecto al punto O, arriba. Estamos con un punto fijo y la velocidad angular va a ser menos por la regla de la mano derecha, omega B final por, perdón, inicial. Y el LB0 final va a ser igual al I0 por menos W de la varilla final por K. Y el I0 con respecto a un punto fijo dijimos que era 1/3 ml cuadrado. ¿Ya? El W es igual, dijimos que era, esto es N medios, describe un círculo,
Así que están, tanto el inicial como el final están relacionados con el B de esa manera. Ya, fantástico. Entonces, lo único que me queda calcular ahora es el momento angular final del bloque. Final del bloque con respecto al punto O. Y eso es el bloque es una masa puntual. Entonces va a ser el brazo. El brazo es L por la masa por la velocidad final del bloque. ¿Y en qué dirección? Si el bloque este es el punto O y este es el bloque, este es el brazo L, esta es la velocidad del bloque, velocidad final del bloque. Entonces el producto de estos dos niños también está entrando hacia la pizarra, así que por menos K. Ya, fantástico. Entonces tengo todo y tengo la ecuación de, esta se llama la ecuación de Ignacio. Entonces el L0 inicial es menos I0 por el W está relacionado con la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial de la varilla inicial partido es, como dijimos, por L medios. Así que esto es por 2L. Por 2L. Y todo está en la dirección K, así que da lo mismo. Tiene que ser igual a menos I0 por la velocidad B final. Por 2 partido por L. Menos el L por M. Por la velocidad B final. Y esa es la ecuación de Ignacio. Esa es la conservación de momento angular. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo la ecuación de Diego y la ecuación de Ignacio. Y de ahí saco la velocidad. No alcanzará a hacerlo acá, pero se lo voy a mandar después por escrito de la varilla final, el bloque final. Ay, me quedó pésimo. Ay. Entonces tengo la ecuación tengo dos ecuaciones y el I0 acá, por supuesto, es 1/3 ml cuadrado. Ya, fantástico. Estamos justo a la hora. Y una pequeña palabrita, les quería agradecer. Esta era la última clase del semestre. Les quería agradecer toda su tremenda ayuda. Ustedes han sido un curso fantástico. Y ojalá que nos podamos ver en algún curso más arriba. Así que muchas gracias y hasta aquí quedamos. Chao. Muchas gracias, profe. Chao, profe. No sé usted, Chao, profe, profe. muchas Muchas gracias. gracias. Puede que nos encontremos en Electro después, no sé. En algún curso nos vamos a encontrar, ¿ya? Profe, que esté bien. Bien, chao. Oye, profe, pregunta antes de irnos, ¿Ya? que es técnica. Hace un par de días entregaron las notas del control 4, ¿Ya? pero había mandado un anuncio de que la segunda pregunta se iba a borrar si es que no se iba a contar, si es que no beneficiaba como la nota. Ya, yo le voy a decir a los ayudantes que hagan eso, ¿ya? Y claro, ahí, si lo pueden corregir, eso. Ya, hagan. Eso era. Muchísimas gracias, profesor. Adiós. Ya.